ni arriba ni abajo, ni a un lado ni al otro, en medio del medio. Señora, amigos, gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Ni arriba ni abajo. Tony Aguirre en medio del medio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de un tema fundamental, de un tema importante. Es uno de los daños colaterales de la pandemia, del COVID-19. Se trata precisamente de esta tristeza que va más allá y se ha convertido en depresión, en ansiedad, en un verdadero problema de salud pública. Si la depresión ya era por sí mismo una enfermedad y un gravísimo problema de salud pública para las naciones, para los países, a raíz del COVID-19 la cuestión ha empeorado. Así que nuestro tema de hoy es depresión y suicidios, efectos de pandemia. Así que por favor comparta este programa, véalo con su familia, con sus vecinos para saber qué es lo que está sucediendo, pero sobre todo para que sepamos lo que hacer al respecto. Y para ello cuento con la presencia de un experto de primerísimo nivel. Es médico máster en psicoterapia, especialista en intervenciones en crisis, además amigo de un servidor desde hace mucho tiempo, el doctor Roberto Turrubiates. Roberto, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Es un placer, Tony, estar contigo y en tu programa. Por fin nos encontramos. Por fin. Yo sé que estás muy ocupado porque precisamente, Roberto, el problema de la depresión en este tiempo de pandemia ha aumentado. ¿Es así? Cuéntanos, por favor. ¿Qué sucede? Mira, efectivamente, de hecho, siempre, como sabemos, siempre ha existido la depresión, pero en los últimos años todavía, por fortuna, la gente es más, las detecta mucho más fácil ahora, le hacemos más caso ahora, aunque las estadísticas siguen aumentando, no hemos logrado bajar la depresión como tal, porque es una enfermedad real. La gente piensa, Tony, y qué bueno que estamos en este programa, porque piensa que la depresión y algunas enfermedades mentales, algunas enfermedades psiquiátricas, aunque el nombre de psiquiatría pues les da un poco de miedo a las personas, pues realmente son enfermedades que tienen una alteración biológica, neuroquímica, estamos hablando a nivel del cerebro. A ver, Roberto, entiendo con esto que no es que yo esté triste y que se me va a pasar con que me den una palmadita en la espalda y con que me digan no estés triste, ¿cierto? No es por ahí el asunto. No es por ahí el asunto, esa es una, son creencias que tiene la gente. Piensa que todo es a nivel emocional, que es una cuestión pasajera, que incluso echándole ganas, yo lo pondré entre comillas, echándole ganas se te va a quitar la depresión, o que si te das un baño y haces ejercicio, perdón, y si tienes algún ejercicio, haces algún ejercicio, pues se te va a quitar la depresión. No es así. Es algo que tiene que ver con que el cerebro ya deja de funcionar como debe funcionar, ¿lo entiendo así, Roberto? Sí, Los la procesos depresión, bioquímicos dejan de hacer la función necesaria y de ahí que uno se enferme. efectivamente, son alteraciones de la química cerebral, hablamos de los neurotransmisores, ¿sí? Por lo tanto, efectivamente, afecta la parte emocional y pues todo lo que es el individuo, pero son enfermedades reales que no se pueden controlar solamente por acudir con el psicólogo o con acudir con la terapia, nada más. En estos casos siempre tenemos que echar mano de fármacos, Tony, porque son enfermedades reales. Dentro de estas, pues digo, por lo regular viene acompañada la depresión de algunos otros trastornos psiquiátricos, como son la ansiedad, el trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, que por cierto, ahora pues con la crisis pandémica que estamos teniendo a nivel mundial, se ha incrementado muchísimo. La consulta, cuando pensábamos nosotros los especialistas que iba a disminuir, fue todo lo contrario. Aumentó hasta una tasa del 50 o 60% más, debido a los trastornos de pánico, trastornos depresivos y trastornos de ansiedad, entre algunos. Estos son los principales que se presentan. Pero te quiero decir también es una cosa interesante porque la gente piensa que a partir de la pandemia se empezó a dar depresión. No, estas enfermedades ya estaban, pero por lo regular el individuo que la padece o quienes la padecen
no lo detectan a tiempo, piensa que efectivamente se va a hacer una explosión pasajera o por lo que estamos pasando, perdón, se A va ver, Roberto. Roberto, entiendo con esto una cosa. ¿La depresión ya subsistía en esa persona o en las personas y sí, eventualmente la pandemia vino a detonarla, vino a acrecentarla, vamos a decirlo así? estás en lo correcto, estás en lo correcto. La pandemia lo que hizo fue despertar los síntomas, despertar el cuadro clínico, y es entonces cuando la gente ya empieza a acudir a los tratamientos, aquellos que acuden, obviamente, ¿no? La gran mayoría no, y desafortunadamente, pues esto también nos ha llevado a que la población, pues al aumento del número de suicidios, Tony. Desafortunadamente en México, pues no se ha escapado, obviamente, se ha incrementado el número de suicidios. Fíjate que es muy interesante porque sabemos de antemano, nosotros los especialistas, que el suicidio es la máxima complicación. En este caso estamos hablando de la depresión, ¿verdad? Y sí, A ver, ¿podemos decir que el suicidio ya sería como el último eslabón, el Roberto? luz le muere, efectivamente, el Es último decir, si eslabón. no se trata a tiempo un cuadro de depresión, ¿puede terminar en suicidio? Efectivamente, Tony. Así es, efectivamente. Ya desafortunadamente, cuando a nosotros, digo desafortunadamente, cuando a nosotros nos llegan a atención ya médica, pues el paciente ya está en una depresión profunda. Cuando está en una depresión leve no le hace mucho caso. Cuando está en una depresión moderada, aquí nosotros decimos que andan en doctor shopping porque andan de médico en médico en médico y hay mucha confusión. Yo le digo que es la enfermedad de las mil máscaras porque se manifiesta, si bien es cierto su síntoma principal es la tristeza, pues esto es todo un cuadro clínico que se puede caracterizar, por ejemplo, también por alteraciones en el sueño, por disminución en el placer de las cosas que antes te provocaban placer, empiezas a disfrutar menos, te empiezas a sentir cansado, la gente no le dan ganas de ir a trabajar, de bañarse, empieza incluso a tener dolores en el cuerpo, cosa que llega a confundir a las personas. Hay disminución del apetito sexual, alteraciones en la alimentación también. Hay gente que empieza a aumentar de peso, hay otros que empiezan a disminuir de peso. Y total que es una serie de alteraciones. Dolores de cabeza también es muy frecuente, lo confunden con migrañas. Este, y obviamente pues empieza este cuadro a hacerse cada vez más grave y por lo tanto llega a confundir incluso a los médicos, ¿no? Ya los especialistas pues lo detectamos mucho más fácil. Cuando llegan con nosotros es porque ya anduvieron de doctor shopping o por muchos lados. Aquí no te van a servir las vitaminas, no te va a servir, bueno, cada quien con sus creencias religiosas, ¿verdad? Pero no, la verdad es que no va a funcionar. Te sirve de apoyo, pero no te sirve de cura. ¿Sí? Y la gente muchas veces también se opta por leer libros de autoayuda, que tampoco les va a funcionar, porque es una enfermedad, lo repito, es una enfermedad real. Fíjate que hablando de las complicaciones, en el caso, pues la máxima complicación es el suicidio. A nivel mundial, ha habido un aumento importantísimo, pero en México, que es donde estamos nosotros, eh, impresionantemente, el 4%, perdón, en cuarto lugar, el suicidio está en los adultos. Es la cuarta causa de muerte en México, es el suicidio en adultos. A ver, Nosotros, Roberto, pero ¿por qué? Pero ¿qué sucede aquí? ¿Por qué? Obviamente lo he padecido, lo hemos padecido todos, es un asunto que tiene que ver con la humanidad entera, pero dime, ¿qué está detonando esta depresión que ya nos dices que seguramente ya existía en los individuos y que se disparó con la pandemia? ¿Qué sería el encierro, el miedo a contagiarse, el miedo a morir? En fin, ¿cuáles serían las razones, digámoslo así? mira, la enfermedad tiene un origen biopsicosocial. ¿Sí? La bio la acabo de explicar hace rato, que es una alteración de neurotransmisores, por lo regular la serotonina y la norepinefrina, ¿verdad? Pero como factores psicológicos y sociales, pues obviamente pues lo que estamos viviendo ahora, por ejemplo, la pandemia, el encierro, el estrés, la pérdida de trabajo, las relaciones conflictivas que se empiezan a presentar precisamente por el encierro, también ¿No es se para menos, genera. Roberto, no es para menos enfermarse por todo esto? No, Tony, es que
ya en la práctica nosotros vemos, es bien común, por ejemplo, en los jóvenes estudiantes, que pues se ha dificultado obviamente la escolaridad y me han tocado casos muy recientes de jóvenes estudiantes que se suicidan ya en pues en la desesperación, que la ven como la última opción o la única opción ya para dejar de sufrir. Hay que acordarnos que el sufrimiento es característico de la depresión. Si a eso si a eso se le agrega varias causas o varias pérdidas, porque el individuo va teniendo pérdidas laborales, escolares, económicas, relaciones sentimentales, etcétera, pues todo eso se va agregando y llegan a contribuir para que la depresión o se agudice más o se presente de una manera prácticamente brusca, pero la depresión como enfermedad ya existía. Entonces lo que estamos pasando ahora con esta enfermedad a nivel internacional, pues lo que sucede es que se agregan los factores psicosociales que acabo de mencionar hace un momento, y eso hace que detone todavía más. ¿Sí? A ver, Roberto, ¿puede ser que alguien se enferme por vez primera de depresión por causa de la pandemia? Es decir, que no hubiese tenido algún síntoma o no tuviese tenido depresión antes, sino que a raíz del COVID-19, el encierro, la cuarentena y todo lo que has mencionado, pues la detone. Sí, puede ser que anteriormente no se daba cuenta, ¿sí? Que estaba en una depresión leve o moderada, no le daba importancia y a través de se presenta la pandemia, entonces con todos los factores psicosociales, entonces detona, ¿sí? El cuadro clínico ya se hace visible. Y es cuando la gente ya, pues obviamente va a tener que acudir al tratamiento, porque si no lo hace, se va agudizando, se va enfermando, se va haciendo más fuerte, por decirlo así, más grave el cuadro clínico. Y la gente sigue confundiéndolo todavía, desafortunadamente, es por el momento que estamos pasando. Sí, el momento que estamos pasando sí también colabora, y en mucho, ¿eh? Imagínate una persona que de por sí ya estaba un poco deprimida, porque pues sus relaciones no estaban bien, porque ya tenía pérdidas económicas, etcétera, y luego se nos viene la pandemia, y entonces pues ya sabemos todo lo que ha originado, ¿no? También pues no hay presupuestos para los hospitales, para las medicinas, las escuelas no pueden sostenerse, sobre todo las privadas, entonces estos jóvenes empiezan a perder por ya la parte escolar y ven el mundo prácticamente gris e imposible, y entonces lo que hace, me ha tocado, te lo digo, me ha tocado casos en que muy recientes, que en la misma desesperación el estudiante, al pensar que ya no va a regresar a la escuela, que no va a ver a sus amigos, que inclusive sus títulos o sus grados escolares están por perderse, entonces optan desafortunadamente por el suicidio. Y aquí te quiero decir... Permíteme un segundo, sería un remedio definitivo para un problema pasajero. ¿Te parece si hacemos una pausa comercial, mi querido Roberto? Vamos a hacer un corte y vamos a seguir hablando de este tema importante, de este daño colateral, vamos a decirlo de alguna manera, por la pandemia, y es depresión y suicidios, efectos de pandemia. Ni arriba ni abajo. Tony Aguirre, en medio del medio. Pausa. Volvemos. Les saluda Federico Flores, Pati de la Rocha, Mariana Malagón y Omar Reyes, por invitarnos a que nos vean en la hora estelar a través de Canal 77, Cadena Trendy. Tendremos grandes agrupaciones e invitados. Habrá cápsulas y mucha diversión. Comedia y sketch. Todos los viernes a la 1 de la tarde, donde tendremos mucho piripituchi, comadre. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Ni arriba ni abajo, ni a un lado ni al otro. Tony Aguirre, en medio del medio. Gracias por continuar en esta emisión donde estamos hablando de un tema fundamental que a todos atañe
porque el COVID-19, porque la pandemia, porque la cuarentena, pues nos ha pegado a todos. Y cuando decimos todos, somos todos, toda la humanidad. Depresión y suicidios, efectos de pandemia, y para ello contamos con un doctor experto, un querido amigo desde hace mucho tiempo en estos temas, es Roberto Turrubiates, médico máster en psicoterapia, especialista en intervenciones en crisis. Decíamos, mi querido Roberto, que se trataría en todo caso del suicidio de un remedio definitivo para un problema temporal. Mira, eso del problema temporal, yo creo que lo pondré entre comillas, Tony, porque definitivamente la vida nos ha cambiado, ¿sí? Nosotros como médicos también tenemos que una mayor intervención en esto, sobre todo los que nos dedicamos a las intervenciones en crisis. Y es impresionante porque definitivamente pues las personas deberían acudir, ¿no? No deberían esperarse, pero por lo que decía hace rato en el primer bloque que desafortunadamente se esperan y son raros aquellos que vienen pues a tratamiento, ¿no? Al tratamiento. ¿Por qué, Roberto? ¿Qué recomiendas? ¿Qué tiene uno que hacer al momento que detecta que uno o un familiar tiene problemas de depresión? ¿Cómo descubrirlo? Inmediatamente apoyarlo, no dejarlo solo. Inmediatamente apoyarlo y empezar a orientarle que necesita la ayuda profesional. Eso es la ayuda que, si bien es cierto, puede ser social inicialmente o familiar. Al final de cuentas, el tratamiento definitivo es médico, ¿sí? Médico especializado. Entonces, lo que se tiene que hacer es inmediatamente, bueno, en este caso, las personas que tienen pensamientos suicidas, ideas de muerte incluso, pues lo más adecuado es que lo comuniquen a sus familiares o a las personas de más confianza cercanas, ¿verdad? Para que Pero lo si puedan no lo tomar en dicen, serio. Roberto, pero si no tienen ganas de nada, si se encierran en su habitación o donde estén y no quieren hablar con nadie, ¿cómo le hacemos? Sí, es muy difícil. De hecho, los últimos casos que he tenido, Tony, digo, por fortuna ningún paciente mío se ha suicidado, por fortuna, pero son familiares muy cercanos que han tenido que acudir a terapia porque precisamente o su hermano, o su papá, o su hijo se acaba de suicidar, ¿sí? Obviamente, pues el suicida ya no viene, porque te voy a decir una característica interesante, que el hombre, cuando por lo regular, es más silencioso, no lo comparte fácilmente, busca la oportunidad de quedarse solo para que nadie lo interrumpa y el hombre, pues es más agresivo en el suicidio que la mujer. A ver, no lo decimos los hombres porque se nos educa para callar emociones y sentimientos, ¿puede ser, Roberto? ¿No decir qué Mira, nos está pasando? lo que pasa es que, bueno, es que sí son cuestiones tradicionales y culturales que nos empujan a veces a que el hombre, pues, que sabemos de antemano que el machismo no ha desaparecido y que el hombre no quiere también perder su estatus, pero al final de cuentas somos seres humanos, tanto hombres como mujeres, ¿sí? Pero sí, a través de muchos años, de muchas décadas, hay ciertas diferencias entre la manera de cómo hacerlo. Las mujeres son como te diré, mucho más fácil que una mujer comunique a algún familiar o a su pareja o a su papá o a su hijo, etcétera, que un hombre. Y la mujer por lo regular hace menos agresivo el intento o el suicidio lo hace mucho menos agresivo, pero es mucho más visible. Aquí, lo que te quería decir también es que fíjate lo interesante, no solamente la depresión es una de las causas principales, si bien es cierto, por lo regular es la depresión, pero también les quiero decir que la depresión no viene sola por lo regular, viene acompañada de otra enfermedad psiquiátrica y la más común es el trastorno de ansiedad generalizada, muy comúnmente conocido como ansiedad. Últimamente se ha agregado, sobre todo ahora con la pandemia, las crisis de pánico, que son enfermedades reales también, no es porque como la sociedad pues estamos todos desesperados, son enfermedades reales también, que son tratables con fármacos, que son tratables con psicoterapia, tiene que ser las dos cosas en el tratamiento, pero aquí lo que te quiero decir que en México es impresionante la cantidad que ha aumentado tanto los intentos suicidas como los suicidios. Hace algunas décadas, hace todavía hace unos pocos años, más o menos en México había de 3.5 aproximadamente por cada 100,000 habitantes. Ahora hemos llegado a la impresionante cantidad de 15.1 por cada 100,000 habitantes a partir de la pandemia. Oye, Claro, Roberto,
Sí, me estabas diciendo, termina, por favor. Sí, ¿qué es lo que nos ha orillado a que esto haya aumentado? Pues precisamente porque la pandemia y con las faltas de atenciones que hay ahorita, porque es muy difícil atenderse, bueno, sobre todo en el sector público, pues las personas pues no logran, aquellos que sí deciden atenderse, pues resulta que a la mera hora pues no tienen la oportunidad de atenderse, ¿no? Porque no, los servicios médicos ahorita están pues en una situación muy difícil. Los privados también, pero no tanto. Lo que hace esto es que, pues, decía hace rato, te imaginas a una persona que de por sí ya tenía ciertos síntomas, un cuadro clínico, por la tristeza, la gente se pone a llorar, está desesperada, de repente empieza con una irritabilidad que a veces es inexplicable, por ahorita pues casi todo se le echa la culpa a la pandemia, ¿no? Pero también una irritabilidad, un cambio de ánimo, y encima de eso, le agregamos la pérdida laboral, Tony, pues obviamente al haber una pérdida laboral, pues hay una pérdida también económica que se viene. Entonces empieza la persona pues cae en una mayor desesperación y al no tener una situación económica estable, pues tampoco tiene para pagar las escuelas a sus hijos. Entonces se origina otra pérdida. Y luego, por otro lado, también el encierro, pues, obviamente nos causa estrés, nosotros estamos acostumbrados a la libertad, el encierro hace que las relaciones de pareja también se empieza a inestabilizar, ¿verdad? Y aquí, pues también no nos extrañe que a partir también de la pandemia, pues ha aumentado el rompimiento de las relaciones sentimentales, los noviazgos, ha aumentado el número de divorcios y a nosotros nos consta porque, pues, nos llegan como pacientes, ¿no? Y aquí también voy a decir una cosa muy interesante. A veces el paciente viene por alguna situación psicosocial, vamos a decir una separación reciente o una pérdida laboral, etcétera, y pues se siente muy nervioso, no ha podido, la parte económica prácticamente la tiene en ceros, está encerrado en su casa, anda buscando trabajo desesperadamente. Tú sabes que a partir de unos cuantos años para acá, pues cada vez es más difícil, sobre todo para la pandemia, perdón, y vamos para largo, ¿sí? Aunque nos estamos adaptando cada vez más. Entonces, imagínate lo que sucede ahí también. Entonces empieza a haber una fractura en las relaciones personales. Y lo que decía, que vienen con nosotros por una situación psicosocial o van con un psicólogo o con un psicoanalista y a veces otros van hasta que les hagan una limpia pensando que están embrujados, etcétera, ¿no? O empiezan a automedicarse. Y resulta que llegan a consulta y nosotros empezamos, obviamente, a notar, porque somos expertos en ello, en ese tipo de enfermedades, empezamos a notar y lo que realmente en el fondo trae la persona cuando aparentemente era psicosocial nada más, pues es una enfermedad llamada depresión o es una enfermedad llamada trastorno de ansiedad generalizada o un trastorno. Oye, Roberto, has dicho cosas muy interesantes, pero el año pasado tú y yo platicamos en otro programa de televisión que había pocos psiquiatras en el país, había un problema en ese sentido. Ahora, si a eso le agregamos que los hospitales prácticamente del sector salud solo están atendiendo COVID o muchos, no sé si la mayoría, pero supongo yo que sí. Entonces, ¿qué hacer? Y si no tenemos trabajo, ¿qué hace una persona que detecta que tiene depresión o tenemos un familiar que detectamos que tiene depresión y no tenemos dinero? ¿Qué hacemos? Mira, sí, es una situación bastante difícil porque efectivamente no voy a decir nombres de instituciones ni nombres de hospitales, ¿verdad? Pero son del sector salud, ¿verdad? De nuestro país que atendían pues, prácticamente al 100% porque son lugares especializados en la psiquiatría, ¿sí? Pero desafortunadamente, pues no, el número de médicos no alcanza, sí, efectivamente hay muy pocos especialistas en salud mental que estén capacitados precisamente para la salud mental. Muy pocos en el país, la mayoría concentrados en la Ciudad de México. Entonces te imaginas que los pocos hospitales que hay pues exclusivos o especializados en psiquiatría, pues prácticamente el porcentaje se ha disminuido en la consulta, no hay camas, y el paciente a veces se encuentra muy grave porque si no lo atendemos de inmediato, el primer paso que tenemos que dar nosotros como especialistas en salud mental es salvaguardar la vida. Es el primer paso, es el inmediato.
¿sí? Eso nos va a permitir a nosotros pues, iniciar con un tratamiento ya adecuado, definitivo, durante un tiempo. Una de las preguntas que la gente hace es que si toda la vida va a tomar medicamentos. No, no toda la vida, son muy pocos los casos. Pero lo que tú dices es bien cierto. Desafortunadamente, todo lo que está pasando en el país, en esta alteración económica, política, social, que estamos en una situación muy difícil. Y yo cada que escucho las noticias, Tony, pues lo primero que se me viene a la mente, pues es la gente con escasos recursos económicos. Y gente que vive en lugares lejanos, que no tiene la oportunidad, o sea, puede acudir con un médico, sí, general, ¿no? Pero, y ojalá pudiera ser recibido también. Pero cuando acude se encuentra, mira, yo te lo digo con toda la honestidad, yo estoy recibiendo pacientes de Oaxaca, de Chiapas, que vienen, que son personas que duran 18 horas en camino, con unas crisis tremendas, 22 horas en camino, y que llegan aquí a la Ciudad de México a buscar quien los atienda. Obviamente, pues, ¿a quiénes van a encontrar? Pues a nosotros, los privados, ¿sí? Aunque uno los quisiera, y sí, a veces les decimos, los tratamos de orientar. Mira, los medicamentos no son caros, Tony, también han aumentado muchísimo. Ya no es tan fácil ir a conseguir, aunque haya genéricos también. De eso algún día tocaremos ese tema, ¿verdad? Pero la persona, sobre todo, yo digo, bueno, sí, pues se supone que estamos en defensa y protección para los pobres, pero la verdad, así como yo lo veo hoy, es una opinión muy personal, profesional, pero personal, es que no es cierto. Son los más abandonados, Tony. Entonces, si tú vieras los cuadros clínicos, si tú vieras a las personas cuando yo las tengo enfrente, la expresión de su rostro, la desesperación que tienen, donde no han podido ser tratados, y ellos quieren curarse, a veces ni siquiera saben qué tienen, pero acuden, entonces se encuentran, bueno, ya llegaron a una consulta, ok, perfecto, ¿no? A la consulta privada, vamos a decir, ¿no? Luego viene el otro problema, el de los fármacos. Y mira, Tony, de una vez lo voy a decir. Estamos pasando ahorita por una escasez de fármacos de esta especialidad, incluyendo aunque haya genéricos, etcétera. Estamos pasando por una escasez de fármacos donde nosotros, yo te lo digo, yo a veces tengo que ayudar al paciente con las muestras que nos regalan los laboratorios, prácticamente también están paralizadas la industria farmacéutica, ¿no? Entonces, digo, eso es todo, no me gusta usar la palabra, pero lo voy a tener que usar. Es toda una inestabilidad a nivel económico, político, social, en la ciencia, en la educación, en las enfermedades, ¿no? Que, digo, es sorprendente. Cuando yo pensaba que cuando inició la pandemia, pues todo el sector médico, sobre todo el privado, pues llegando a platicar con compañeros, pensábamos que, sobre todo estas ramas, que son la psiquiatría, la salud mental, pensábamos que se nos iba a disminuir el número de pacientes. Pues sí, nada más la primera semana, después se incrementó, y yo te puedo decir que contando de cada 5 pacientes llegaron 15 más. Entonces, Qué barbaridad. Roberto, llegamos a la parte final de este programa, pero yo quiero agradecerte muchísimo que hayas arrojado luz muy importante sobre el tema, y no nos resta más que decirle a la gente que esté enferma, que busque ayuda. Fíjate que Locatel y algunas instituciones ofrecen también este tipo de ayuda psicológica o incluso psiquiátrica. No dejemos, en todo caso, me atrevo a decir que la enfermedad de la depresión acabe con la vida, con nuestras vidas, ni la vida de nuestros seres queridos. Entonces busquemos ayuda. Siempre hay una manera de salir. Roberto Turbiates, gracias, médico máster en psicoterapia, especialista en intervenciones en crisis. Gracias, Roberto, por haber arrojado luz a este tema. Un tema bastante interesante, y pues muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti. Reitero, repito, busquemos ayuda. Sí es cierto lo que dice el doctor Turrubiates, la situación es compleja, es complicada, pero siempre habrá una luz al final del túnel. Ni arriba ni abajo. Tony Aguirre, en medio del medio. Hasta la próxima.